Saludos a todos y bienvenidos a un vídeo más en SEO Arconte. El pasado 12 de septiembre, sin hacer mucho ruido, la Comisión Europea aprobaba la nueva ley del copyright, es decir, una nueva directiva sobre los derechos de autor en el mercado único digital que amenaza con acabar con la libertad que todos conocemos de Internet dentro de la Unión Europea. Para que veamos la importancia que le damos a estas cosas como sociedad, sin ir más lejos, en Twitter se discutía 10 veces más, hablo por la cantidad de tweets, sobre si Henry Cavill iba a dejar de ser Superman o no, que sobre la aprobación de esta nueva ley del copyright. Y luego nos preguntamos por qué nos la meten doblada a los políticos siempre por la puerta de atrás. Hay que decir que aunque esta polémica ley haya sido aprobada, ahora tienen que reunirse el Parlamento, el Consejo y la Comisión para dar forma al texto definitivo, que será aprobado o rechazado definitivamente en enero de 2019. Si se aprueba, la directiva formará parte del marco regulatorio europeo y cada país miembro deberá adaptarlo a su legislación. Así que vamos a ir al grano. ¿Cómo nos afecta esta nueva ley del copyright como usuarios de Internet? ¿Puede desaparecer este canal si se aprueba? ¿Qué dudas me genera a mí todo esto? Para ello vamos a centrarnos en los polémicos artículos 11 y 13, cuyos textos os pondré en la pantalla. Artículo 11. Protección de las publicaciones de prensa en lo relativo a los usos digitales. Los Estados miembros reconocerán a las editoriales de publicaciones de prensa los derechos previstos en el artículo 2 y en el artículo 3, apartado 2 de la Directiva 2001/29/CE para el uso digital de sus publicaciones de prensa. Los derechos contemplados en el apartado 1 no modificarán en absoluto ni afectarán en modo alguno a los derechos que la normativa de la Unión Europea establece para los autores y otros titulares de derechos en relación con las obras y otras prestaciones incorporadas a una publicación de prensa. Tales derechos no podrán invocarse frente a los autores y otros titulares de derechos y en particular no podrán privarles del derecho a explotar sus obras y otras prestaciones con independencia de la publicación de prensa a la que se incorporen. Se aplicarán mutatis mutandis los artículos 5 a 8 de la Directiva 2001/29/CE y de la Directiva 2012/28/UE en lo que respecta a los derechos mencionados en el apartado 1. Los derechos contemplados en el apartado 1 expirarán a los 20 años de la aparición en la publicación de prensa. Este plazo se calculará a partir del primer día del mes de enero del año siguiente a la fecha de publicación. ¿Qué quiere decir esto? Pues que utilizar un fragmento de una noticia, como por ejemplo hago yo en este canal cuando expongo los temas con las capturas de pantalla de los artículos, o coger una imagen, el titular y un pequeño texto, como hacen las redes sociales cuando copiamos un enlace para compartir la noticia, estará completamente prohibido y esas noticias estarán protegidas durante los 20 años seguidos a su creación. Para que nosotros como usuarios podamos compartir noticias, fotos o demás elementos protegidos por los derechos de autor, las grandes plataformas como Facebook, Google, que incluye YouTube, Twitter o grandes agregadores de noticias como Meneame, deberán sacar una licencia de pago o llegar a un acuerdo con los grandes grupos que dominan la información para seguir indexando enlaces a sus artículos. Esto directamente no nos afecta como usuarios, porque este canon, tasa o acuerdo recae directamente a las grandes plataformas, pero sí podría afectarnos indirectamente. ¿Sabéis lo que pasó cuando Google rechazó pagar el canon a EDE en España? Que Google News cerró en este país. Y si las grandes plataformas se niegan a pagar licencias de uso o a llegar a cualquier otro acuerdo para agregar noticias, nosotros como usuarios no podríamos compartirlas en nuestras redes sociales, tampoco podríamos buscarlas en los buscadores o comentarlas como hago yo en los vídeos, porque serían directamente borradas por estas plataformas. Pero ahora vamos con el artículo 13. Uso de contenidos protegidos por parte de proveedores de servicios de la sociedad de la información que almacenen y faciliten acceso a grandes cantidades de obras y otras prestaciones cargadas por sus usuarios.
Los proveedores de servicios de la sociedad de la información que almacenen y faciliten acceso público a grandes cantidades de obras u otras prestaciones cargadas por sus usuarios adoptarán, en cooperación con los titulares de derechos, las medidas pertinentes para asegurar el correcto funcionamiento de los acuerdos celebrados con los titulares de derechos para el uso de sus obras u otras prestaciones o a impedir que estén disponibles a sus servicios, obras u otras prestaciones identificadas por los titulares de los derechos en cooperación con los proveedores de servicios. Esas medidas, como el uso de técnicas efectivas de reconocimiento de contenidos, serán adecuadas y proporcionadas. Los proveedores de servicios proporcionarán a los titulares de derechos información adecuada sobre el funcionamiento y el despliegue de las medidas, así como, en su caso, información adecuada sobre el reconocimiento y uso de las obras y otras prestaciones. Los Estados miembros velarán por que los proveedores de servicios contemplados en el apartado 1 implanten mecanismos de reclamación y recurso a los que puedan acceder los usuarios en caso de litigio sobre la aplicación de las medidas a que se refiere el apartado 1. Los Estados miembros facilitarán, cuando proceda, la cooperación entre los proveedores de servicios de la sociedad de la información y los titulares de derechos a través de diálogos entre las partes interesadas para determinar las mejores prácticas como, por ejemplo, las técnicas de reconocimiento de contenidos adecuadas y proporcionadas, teniendo en cuenta en particular la naturaleza de los servicios, la disponibilidad de las tecnologías y su eficacia a la luz de la evolución tecnológica. Como decíamos anteriormente, la responsabilidad de censurar aquello que esté terminantemente prohibido por esta nueva ley del copyright en Europa recaerá sobre las grandes plataformas, es decir, Google, que incluye YouTube, Facebook, Twitter y grandes agregadores de noticias como Meneame. ¿Y qué estará prohibido con esta nueva ley? Pues todo aquello que se emita desde un medio que no haya llegado a un acuerdo, ya sea económico o de otra índole, y eso debería ser borrado por esas plataformas. Y ahora bien, yo no sé si esto tendrá carácter retroactivo o no, es decir, si todo lo que ya se haya publicado en Internet antes de la aprobación definitiva de esta directiva se mantendrá en la red. Y si no es así, este canal, llamado SEO Arconte, será borrado por una sencilla razón. Prácticamente en la totalidad de los vídeos muestro capturas de pantalla y enlazo en la descripción la fuente de donde saco la información. Si YouTube me borra 3 de estos vídeos, yo recibiría 3 strikes y automáticamente este canal sería borrado por la plataforma. Pero si no tiene carácter retroactivo, este canal podría salvarse. Pero en teoría yo no podría mostraros en pantalla ni enlazaros de dónde saco la información en los siguientes vídeos que vaya a publicar, y a mí personalmente eso no me gusta un pelo, porque iría realmente en perjuicio de aquellos que hacen realmente investigaciones o escriben artículos contrastados o viceversa. Mostraros la falsedad de determinada información escrita en prensa en algún blog o donde fuese, y esto abre una posibilidad muy peligrosa. Imaginaros estos medios de información que se dedican a generar odio, a dividir a la población con fake news, y estos medios no quieren llegar a ningún acuerdo con las grandes plataformas. Nadie podría enlazar o mostrar esa información falsa precisamente para desmontarla. En fin, se abre un abanico muy peligroso que vamos a sufrir todos los usuarios de la Unión Europea, y como los grandes medios de la información apenas hablan de ello, para la opinión pública este tema no existirá hasta que tengamos la censura encima de nuestras cabezas. Y personalmente, yo estoy preocupado por este humilde canal, ya que de un día para otro todo el trabajo que hay en él pueda ser borrado por las propias leyes que exigen a YouTube borrarlo. Todo puede cambiar de aquí a enero. El texto puede ser menos exigente, puede ser más duro, puede rechazarse definitivamente, pero lo que está claro es que si el pueblo no hace ruido con esto, al final, como siempre pasa, harán lo que quieran con nosotros. Esto es una guerra entre los grandes grupos que dominan la información y las grandes empresas que dominan Internet, y en medio de esta guerra estamos todos nosotros. Sin nada más que añadir, espero leer vuestras impresiones en los comentarios, y si la maquinaria de censura nos deja, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! SEO Arconte, el canal alternativo de la información alternativa.